Hola. Cuando en el siglo XIX se empezó a popularizar el tren, hubo gente que advirtió que el solo hecho de viajar en estos terribles adminículos con sus hierros, sus vapores, sus olores, sus humos y sus velocidades provocaba una horrible enfermedad llamada la locura del ferrocarril. La gente, por el solo hecho de estar en un tren, perdía la razón, se arrancaba la ropa, atacaba a sus compañeros de viaje, decía incoherencias y se volvía un peligro para los demás. La culpa era, por supuesto, del tren. Y esto era debido a que los movimientos y los tirones del tren destrozaban los nervios y podían verdaderamente dañar a la gente de manera permanente. Sobre todo en el caso de las mujeres cuyos cuerpos delicadísimos no estaban hechos para estos rigores y estas velocidades, decían algunos que al llegar a los 75 kilómetros por hora, sus úteros saldrían volando de sus frágiles cuerpecillos y otros decían con absoluta certeza que si se pasaba demasiado ese límite de 75 kilómetros por hora, el cuerpo humano se derretiría como un helado en pleno verano. Pasamos el siglo XX y en el siglo XX empieza a popularizarse el automóvil y hay muchas precauciones que hay que tener con él. Entre otras cosas, por supuesto, con las mujeres que no estaban diseñadas, pobrecillas, para hacer todas las cosas que se requerían para lograr la conducción de un automóvil. Había que atender al freno, al acelerador, sonar la bocina, mover el volante, en fin, a veces hacer cambios de marcha, de velocidad, una cuestión que seguramente las pondría en terrible peligro y sobre todo pondría en terrible peligro su fertilidad, que era lo más importante. Sin embargo, no era solo ese el problema. En 1865, por ejemplo, en la Gran Bretaña, ante el temor de ferrocarriles y automóviles, se expidió una ley llamada la Ley de la Bandera Roja, merced a la cual los automóviles y los ferrocarriles solo podían avanzar a una velocidad de entre 3 y 6 kilómetros por hora y el conductor debiera acompañado de una persona que se caminara delante del automóvil moviendo una bandera roja para advertir que venía el poderoso artilugio detrás y además debiera acompañado de un mecánico que estaría allí para reparar cualquier problema o cualquier estropicio que pudiera causar el automóvil. En 1869, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, de manera unánime, el Congreso del Estado, es decir, el Congreso de los Diputados y el Congreso de los Senadores del Estado, aprobaron una ley merced a la cual si un automovilista se encontraba una cabeza de ganado, una vaca o un caballo, tenía que detener el automóvil inmediatamente, desarmarlo, desmontarlo, desensamblarlo y ocultar las piezas para que no asustaran al pobre animal, porque los automóviles tenían el peligro de acabar con la industria ganadera de los Estados Unidos, matando de miedo a los pobrecitos animales. La electricidad, la telegrafía, la telefonía, los aviones, los teléfonos móviles, el wifi o wifi, los transgénicos, la energía nuclear, absolutamente todos los avances tecnológicos han contado con los críticos que nos advierten que la generalización de su uso será el fin de la humanidad como la conocemos, el fin de los tiempos, el Armagedón, el apocalipsis. Todas las tecnologías necesitan críticos y deben tener críticos y debemos aplaudir a sus críticos. Los críticos que son capaces de detectar cuáles son las ventajas y desventajas, los beneficios y los riesgos que comporta cualquier tecnología nueva y que ayuden a que se diseñen los mecanismos necesarios para que evitemos al máximo los riesgos y las desventajas y aprovechemos al máximo las ventajas y los beneficios que nos aporta el cambio, los nuevos productos, las nuevas tecnologías, las nuevas ideas, las nuevas formas de comunicación, las nuevas formas de transporte, las nuevas formas de vivir, las nuevas formas de la medicina, etcétera, etcétera. Desafortunadamente ese no es el tipo de críticos que habitualmente tienen las nuevas tecnologías. Los críticos que suelen inmediatamente levantarse con las nuevas tecnologías son progresófobos. Es la gente que teme al progreso, que considera que el progreso es malvado, que lo nuevo es detestable y que debemos quedarnos como estábamos. Generalmente, por supuesto, es gente que está a gusto como están las cosas. Esta gente padece algo que Isaac Asimov, el gran escritor de ciencia ficción, llamó el complejo de Frankenstein. La idea de que hay ciertos límites del conocimiento que no debemos sobrepasar, porque si lo sobrepasamos estaremos jugando a ser Dios y entonces merecemos todo tipo de castigo, como el que sufrió precisamente el científico Victor von Frankenstein al fingirse Dios creando a su criatura, a ese moderno Prometeo del que escribió Mary Shelley hace 2 siglos. Simplemente oponerse al progreso, sin embargo, es la actividad de muchos. No es muy difícil imaginar en el pasado remoto a un militante, digamos, de Paleo Greenpeace, con su pancarta en contra de aquel pobre conciudadano
de la tribu que había creado el fuego, diciendo el fuego es peligrosísimo, el fuego crea humo, el fuego es malísimo, en la noche se ve horrible, lo ciega uno, luego no ve uno el bosque, una vez uno se quemó el dedo haciendo fuego y eso demuestra que el fuego es peligrosísimo, algún día va a morir alguien por culpa del fuego y efectivamente algún día alguien moriría desafortunadamente por culpa del fuego y entonces el señor de Paleo Greenpeace diría, ven, yo les dije, esto es terrible, hay que acabar con el fuego, hay que apagar todos los fuegos y no volver a intentar esto, hay que regresar con la madre naturaleza porque la madre naturaleza no nos da fuego dentro de las cuevas. Si quieres fuego vas a donde haya un rayo que haya golpeado un tronco y allí tienes fuego, pero nada más, no trates de sacar el fuego de allí porque eso es en contra de la naturaleza y rompe con nuestras tradiciones que hemos tenido siempre porque hasta hemos vivido muy bien sin fuego, yo no sé por qué molestan. Lo mismo podría haber dicho de las pinturas rupestres y quejarse de que hay vándalos que están poniendo manos, que están imprimiendo sus manos en las paredes, por supuesto destruyendo las tradiciones de tener las paredes limpias en la cueva y que incluso pintan bisontitos que no van a beneficiar a nadie. Son avances tecnológicos, ideas novedosas, creaciones sin precedentes que no sirven para nada. ¿A quién le interesa ver bisontitos o caballitos pintados? Eso es una barbaridad y lo que hay que hacer es volver a nuestras tradiciones donde las piedras están limpias y sin molestias. Lo mismo pueden haber dicho de la agricultura o de la domesticación de animales. Hace poco tuve el mismo debate con algunas personas respecto a los patinetes eléctricos. Mire usted, cuando yo vi los primeros patinetes eléctricos, dije, esto es maravilloso, esto sí es el futuro. Un medio de movilidad barato, poco contaminante, además de que la contaminación se traslada donde se hace la electricidad, no están contaminando en la ciudad, no están incrementando el problema de contaminación de la ciudad. Y bueno, ya si la energía está creada por alguna fuente limpia como la energía nuclear o un aerogenerador, pues mucho mejor. Es barato, la gente es accesible, la gente puede comprarse un patinete, los hay a precios extraordinarios. Es fácil de aparcar, no necesita un espacio demasiado grande, se limita su velocidad, tiene un límite de velocidad entre 25 y 30 kilómetros por hora, por lo tanto sus peligros se reducen con respecto a otros vehículos que tenemos que van a mucha mayor velocidad y si usted sabe algo de física, eso generalmente provoca muchos más daños. En cuanto vi que esto era una solución maravillosa, dije, alguien se va a poner a ello y aquí vamos a tener un problema, y tuve razón. Inmediatamente hubo personas que pidieron la prohibición de los patinetes o por lo menos empezar a limitarlos tanto que llegue a ser impráctica su utilización. Evidentemente todo necesita una reglamentación, una regulación, no diré yo que no, pero cuando empiezas a apilar regulaciones una encima de la otra, vuelves imposible el uso para la mayoría de la gente de esta solución, que es una buena solución, insisto, tendrá sus defectos, tendrá sus peligros, pero no podemos partir de la base solo de los defectos y peligros que tiene. El otro día alguien me decía, ya viste, un patinete chocó con una bicicleta y el señor de la bicicleta pues, está muy lastimado. Y yo, lo siento muchísimo por el señor, pero ¿por qué le echas la culpa al patinete y no a la bicicleta? ¿O por qué no le echas la culpa a los dos irresponsables que venían uno conduciendo un patinete y otro una bicicleta sobre una acera, etcétera, etcétera? Es decir, ¿por qué le echas la culpa al elemento tecnológico y no al tarado que viene subido en él? Esa es una pregunta que siempre hay que hacer cuando se encuentre usted a los progresófobos diciendo que el progreso nos está matando. Sin embargo, en este momento los diarios, cada vez que hay un accidente con un patinete, lo emplastan inmediatamente en su versión digital y en su versión en papel porque llama la atención, consigue clics, es lo que está de moda y permite el ejercicio de la progresofobia y del miedo. Hay dos formas de reglamentar esto, y yo lo comentaba con unos compañeros. La primera forma es, vamos a evitar un peligro horrible porque se cierne un peligro aterrador sobre la humanidad y tenemos que controlarlo. El patinete, o el fuego, o el tren, o el avión, o el automóvil, o la radio, o la televisión. La otra aproximación es, tenemos algo que es beneficioso pero tiene riesgos y desventajas, vamos a encontrar reglamentos adecuados para poder convivir con este nuevo producto, con este nuevo sistema, con esta nueva idea, con esta nueva aportación, reduciendo al máximo sus desventajas y mejorando al máximo, aprovechando al máximo sus beneficios. Si usted usa un enfoque o el otro, la legislación resultante va a ser radicalmente distinta. Hace un par de semanas, aquí en El Riva Desnudo, publicaba yo un video sobre la coartada sagrada,
basándome en que había un grupo de personas en Hawái que decían que el Mauna Kea es una montaña sagrada y por ello desean impedir que se construya un telescopio nuevo en la cima del Mauna Kea. Ya hay 13 telescopios, de hecho 5 de ellos se saldrían de operación, se desmantelarían si se construyera el de 30 metros, pero de pronto hoy se acordaron que la montaña es sagrada y están tratando de impedir que se construyan, y de paso al cerrar las carreteras han cerrado los 13 telescopios que existen y que no están pudiendo funcionar, por lo menos en el momento en que grabo esto. Inmediatamente una serie de personas, actores, cantantes, este tipo de gente, se personó para tomarse el selfie y decir: yo estoy con ustedes, impidamos este atropello. ¿Cuál atropello? Y uno entiende que a veces los actores se sienten inútiles, hacen 3 meses, trabajan 3 meses una película, luego están 9 meses sin hacer nada, quieren sentirse útiles, son activistas. Pero hay activistas muy serios, muy decentes. Uno recuerda el trabajo de Audrey Hepburn, por ejemplo, por la infancia, con la ONU, y realmente fue una labor extraordinaria, pero esto lo debe hacer un famoso cuando puede poner su imagen, la popularidad que tiene y el seguimiento de sus fans al servicio de una buena causa. Pero si no tiene idea, no debería hacerlo. Búsquense otra cosa que hacer. Leonardo DiCaprio no sabe nada de telescopios, no sabe nada de ecología, no sabe nada de atmósfera, no sabe nada de la religión de Hawái, no sabe por qué el 64% de los hawaianos está a favor de la construcción del telescopio y solo el 31% está en contra. Los que quedan entre los 64 y los 31 son los no saben, no contestan, no me importa. 64% está a favor, pero Leonardo DiCaprio está en contra porque es guay. Si no sabes, Leonardo, cállate, como Rubén Albarrán en México, cuando de pronto se pone a hablar de agricultura, de genética, de biotecnología y de cultivo del maíz, cuando son cosas con las que no tiene ninguna relación, ni la ha tenido nunca en toda su vida. Creo que en ese momento los actores deberían, informarse. El hecho real es que el consorcio de organizaciones de investigación de todo el mundo, porque hay institutos japoneses, hay institutos de Estados Unidos, hay institutos de muchos países en el consorcio que quiere construir el telescopio de 30 metros, dicen que no quieren problemas y van a su segunda opción. Su segunda opción es la isla de La Palma, en Canarias, en un lugar que se llama Roque de los Muchachos, que es ya un observatorio internacional, también con 12 o 13 telescopios, uno de los grandes centros mundiales de la astrofísica donde se han hecho enormes descubrimientos, y hay telescopios de varios países. Es la segunda opción porque es 1800 metros más bajo que el Mauna Kea, y esto quiere decir que hay que compensar todos esos 1800 metros de atmósfera para que puedan hacerse las observaciones del telescopio de 30 metros, que es un telescopio de luz visible y pretende ver más allá de donde ha podido ver el Hubble y con más precisión, con más exactitud, con más claridad. La construcción del telescopio en Canarias está apoyada por el gobierno de Canarias, que es representativo, ese sí lo han votado, y por el gobierno de España a través del ministro de Ciencia, Pedro Duque, el astronauta, que están luchando porque efectivamente se traiga a España el telescopio. ¿Y qué cree usted que pasó? Ecologistas en Acción entró en acción y advirtió que se opondrá al telescopio de 30 metros. Ecologistas en Acción es un grupo absolutamente residual, minúsculo, tiene menos miembros que los Scouts de España. Nadie ha votado por ellos nunca, no tienen ninguna representatividad y sin embargo pretenden ejercer una presión política mucho más allá de lo que sería razonable o de lo que le permitiríamos a los Scouts españoles. Además de todo esto, Ecologistas en Acción tiene un historial de mentiras del que yo puedo dar fe, porque más o menos a la semana de que ocurrió el desastre de Fukushima, yo personalmente entrevisté, y está el enlace aquí abajo en mis podcasts de iVoox, yo personalmente entrevisté a Francisco Castejón, uno de los activistas antinucleares de Ecologistas en Acción, en una entrevista en la que contó una serie de mentiras terribles donde planteaba que venía una nube radiactiva a matarnos a todos porque ya estaba formándose esa nube radiactiva arriba de Fukushima, cosa que sabemos que no fue cierto. Dijo una cantidad de mentiras que después todos los ingenieros nucleares que yo conozco me explicaron por qué eran mentiras. Decía que el uranio estaba en contacto con el aire y esto estaba creando esta nube radiactiva. Y no, mire, el uranio no puede estar en contacto con el aire porque está metido dentro de unas vainas, y estas vainas además no es uranio elemental, son sales de uranio, en fin, que estaban mintiendo. Pero mentir es una de las formas que utilizan los progresófobos precisamente para generar en otras personas el miedo que les permita demagógicamente ejercer ese poder político que no pueden ejercer democráticamente, porque cuando un director de Greenpeace decidió hacer su partido,
no han votado por él prácticamente casi nadie. Ecologistas en Acción rápidamente mandó una carta a los manifestantes en Hawái diciéndoles: no se preocupen, aquí nosotros también vamos a parar el telescopio. ¿Por qué? Porque va a dañar al medio ambiente. ¿En qué va a dañar al medio ambiente? ¿Qué estudios tienes? No sabemos cómo, pero lo va a dañar y entonces nos oponemos. ¿Pero de qué estás hablando? Es una estructura de media hectárea, un domo de 60 metros de diámetro en la inmensidad de Roque de los Muchachos. No es nada, es que se ha superado la capacidad de carga de la cumbre. La capacidad de carga de la cumbre es un concepto que no existe, que se han inventado los de Ecologistas en Acción, que no tiene una medición real, que han dicho porque saben que los medios de comunicación van a repetir lo que dijeron porque suena guay, sin preguntarle: oiga, ¿y cuál es la capacidad de carga de una cumbre? ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las fórmulas, las ecuaciones? Para que nos permiten saber si hay ya suficientes o no suficientes telescopios en una zona vastísima como es la de la isla de La Palma. ¿El telescopio lanza emisiones de gases de invernadero? No. El telescopio tiene residuos químicos que lanza a los ríos caudalosos de la pluviselva de La Palma. No. Dará trabajo a unas cuantas personas y tendrá una derrama económica para la economía de la zona, pero no es contaminante ni destruye el medio ambiente a su alrededor, ni en su construcción, ni en su labor cotidiana durante varias decenas de años. ¿Por qué se oponen a ello? Porque hay que oponerse al progreso. ¿Por qué el progreso? Y esto es lo que el mensaje que hay detrás de estas personas: el progreso en sí es malo. Estaríamos mejor si no estuviéramos donde estamos, si no estuviéramos en el pasado. Mire usted, incluso decir que existe el progreso, es decir, que hemos avanzado, que vivimos mejor hoy que en el pasado, lo vuelve a uno blanco de muy fáciles y muy continuos ataques de todo tipo. Decir que es mejor vivir hoy que vivir cuando te mataba el tifus o la lepra o la viruela, que es mejor vivir hoy cuando tenemos luchas en favor del medio ambiente mucho mejores que en la Inglaterra de la Revolución Industrial, donde el aire era una masa irrespirable y el Támesis era una verdadera fosa séptica. Es mejor vivir hoy que entonces. Es mejor vivir hoy que cuando morían los niños. Es mejor vivir hoy que cuando no había educación. Es mejor vivir hoy que cuando se vivía solamente con miedo y dominados por las religiones y por monarcas a quienes las vidas de sus súbditos les importaban un pepino. Decir que hoy vivimos mejor que ayer está considerado de mal gusto y está considerado un error, una ofensa y, por supuesto, algo que nos hace cómplices de lo más malvado del mundo. Y todo esto se hace sin datos. Los datos son los que nos pueden decir, las evidencias, las pruebas, son las que nos pueden decir si hemos mejorado en algo o no, si es preferible vivir hoy que vivir hace 500, 1000, 10.000 años. La única forma de saberlo es con hechos y con datos, pero los hechos y datos tampoco son del gusto de estas personas generalmente. Y es que dicen algo que es totalmente verdad, pero lo interpretan de manera peculiar. El progreso no ha bastado. Efectivamente, es totalmente cierto. Todo lo que hemos avanzado hasta ahora no ha bastado para resolver todos los problemas de la humanidad. La pregunta es, ¿vamos por un buen camino y tenemos que persistir en ciertas soluciones y buscar formas mejores tecnológica y científicamente de resolver los problemas? ¿O debemos abandonar el progreso porque ha sido insuficiente? Si no podemos salvar a todos los niños que nacen, debemos abandonar los procedimientos que salvan al 95% y regresar al tiempo donde moría el 50%. Ese es el tipo de preguntas que no se hacen los expertos en la progresofobia. Si alguien solo está dispuesto a aceptar soluciones perfectas, lo que está diciendo en el fondo es que no está dispuesto a aceptar ninguna solución. ¿Por qué? Porque no hay soluciones perfectas. Porque todo lo que todas las acciones que realizamos sobre el universo tienen consecuencias múltiples, tienen efectos secundarios como los tienen los medicamentos. Solo el no hacer nada carece de efectos secundarios y tampoco esto es cierto. No hacer nada también tiene efectos secundarios y a veces mucho peores. Si solo aceptas soluciones perfectas, si solo aceptas soluciones que se ajusten a los más estrictos códigos de tu moral personal, de tu concepción del universo, si solo quieres soluciones que hagan al universo como lo quieres tú, estás rechazando todas las soluciones que te puedan dar para quedarte sentado en tu silla diciendo:
esto es culpa de todos ustedes, mía no. Yo ya dije que yo quiero una solución perfecta. Si no me la pueden dar, problema de ustedes. Buscar únicamente las desventajas que todo tiene, porque todo tiene desventajas y todo tiene riesgos, es una barbaridad. Hemos dicho, ya lo hemos comentado en algunos vídeos aquí en Arriba Desnudo, que no existe el riesgo cero, no existe aquello que tiene cero peligro, cero riesgo. El riesgo es una parte inherente a todo lo que hacemos. No hay nada que no tenga riesgo. Lo que tenemos que hacer es reducir al máximo los riesgos y mejorar las ventajas. Pero cuando te lanzas a buscar las desventajas de los cambios en el mundo, de aquello que llamamos progreso, de los nuevos productos, de los nuevos sistemas, de los nuevos conocimientos, de las nuevas ideas, de las nuevas aproximaciones a la realidad, y vas a buscar los defectos, los vas a encontrar, esto es evidente. Y si solamente subrayas y magnificas esos defectos, silencias todas sus ventajas o minimizas o haces de lado las ventajas y beneficios que puede tener para centrarte en magnificar lo malvado, estás actuando con una bajeza enorme. Porque el progreso, y esto es lo más extraño de todo, el progreso siempre ha beneficiado a todos, incluso a los que se oponían a él, como los que hoy escriben en contra de Internet, por Internet. Decir que las cosas están mejor hoy que en el pasado, decir que es mejor vivir hoy que en el pasado, decir que en mucho hemos avanzado y hemos logrado una vida más amable, más feliz, más serena, más vivible para más personas, no quiere decir que tenga un optimismo desbordado y diga que todo está perfecto y ya está todo resuelto, no hay que hacer nada, podemos retirarnos a nuestros sofás a ver la televisión. No es eso. Tampoco es una adoración ciega al progreso por el progreso mismo. El progreso no existe por sí mismo, el progreso lo es cuando nos permite vivir mejor. Y entonces lo que se aprecia es el vivir mejor, no el progreso por el progreso mismo, como acusan algunos con enorme facilidad y enorme frecuencia, por cierto. Adoras al progreso, no. Adoras a las máquinas, no. Pero me gusta lo que me dan. Me gusta que me den mayor seguridad, mayor salud, mayor conocimiento, mayor convivencia con la gente a mi alrededor, mayor capacidad de conocer el mundo y de experimentar y disfrutar el mundo a mi alrededor, incluso en lo artístico. Eso es lo que en última instancia se defiende cuando se habla de progreso y no una especie de idea vaga que alguien critica utilizando los medios tecnológicos a su alcance para denigrarlo y decirle a la gente que debería vivir en el pasado, aunque ellos no están dispuestos a hacerlo. Uno de los problemas que tenemos es que los seres humanos somos conservadores en general. El cambio nos gusta, pero al mismo tiempo nos genera miedo, nos genera preocupación y rechazo. Yo siempre he creído que son unos pocos rebeldes quizás, los que logran los avances, los que miran más allá, los que salen de ese mundo de seguridad, que además es explicable por nuestra evolución, donde decimos no te metas en líos, no te busques un problema, estamos más o menos bien como estamos, podríamos estar peor, y este es un argumento que tiene cierto peso, oye, podríamos estar peor, no nos arriesguemos. Y cuando alguien preguntaba qué hay del otro lado de aquella montaña, el chamán le decía, ay, hay monstruos que te comerán. Y otro decía, no, allá está el infierno. Y otro decía, no, están nuestros enemigos y si te ven los atraerás a nosotros y nos matarán a todos. Y otro decía, allá no hay nada, eso es el absoluto desierto. Y la familia le decía al que preguntaba, ¿pero a ti qué te importa lo que hay del otro lado de la montaña? Lo que debería importarte es la familia, que estamos a todos aquí, bueno, tenemos nuestro trabajo, tenemos otras cosas que hacer, no te busques líos. Esa era la gran frase de mi familia, no te busques líos. Pero aquel que fue vio lo que había del otro lado del cerro y descubrió que quizás allí había pues mejores tierras de cultivo o frutos más sabrosos o un río o mejor pesca. Ese benefició a todos los que estaban a su alrededor. Es necesario el rebelde para contrarrestar al conservador. Porque mire, todo lo que los reaccionarios llaman los buenos viejos tiempos, todo lo que quieren los regresivos, todo lo que quieren los conservadores, todo lo que quieren mantener los inmovilistas, en un momento dado fueron las grandes innovaciones de su tiempo. El que no quiere autos eléctricos porque prefiere los autos con motor a explosión que quemen gasolina, se olvida que antes fueron otros, como él, probablemente su abuelo, su bisabuelo, que se opusieron a los motores a explosión porque estaba mejor andar con carruajes de caballos. Pero antes de ellos, quizás su bisabuelo, tatarabuelo, dijo, ¿por qué carruajes si siempre hemos andado a caballo montados en ellos? ¿Por qué vamos a usarlos para tirar un carruaje? Y atrás, quizás, allá,
en los tiempos de Paleo Greenpeace, hubo uno que decía: ¿y por qué quieres montar a caballo si hemos estado muy bien caminando toda la horda, juntos, usando los pies? ¿Qué prisa tienes? ¿Qué ganas de innovación? ¿Qué nos vamos a ganar con eso? Eso es peligrosísimo, los caballos matan a la gente. El otro día le dieron una patada al que hace las puntas de flecha y le dejaron averiadísimo la clavícula, y algún día un caballo va a matar a una persona. Entonces, no, mira, no nos metamos con los caballos. Todo el pasado que defienden los conservadores en un momento dado fue el futuro al que otros le tenían miedo. Y todas las revoluciones que quieren detener hoy serán el día de mañana también en su momento los buenos y viejos tiempos. ¿No cree usted?